Hola, me da mucho gusto estar con ustedes, sobre todo porque ahora tenemos un invitado especial, el doctor Roberto Arenas, que nos acompaña en este programa de Hospital al Aire HRAP. Bienvenido, doctor Arenas. Muchas gracias. El doctor Arenas es un distinguido y afamado dermatólogo egresado de nuestra Universidad de Guanajuato y actualmente es el jefe de servicio de micología en el Hospital G.A. González. Él tuvo una formación de posgrado en Francia y actualmente es el presidente de la Sociedad Mexicana de Dermatología y está aquí en nuestro hospital porque cada año viene a darnos una plática, lo cual también le agradecemos mucho. Y en esta ocasión pues vamos a aprovechar su presencia para que nos platique un poquito sobre las enfermedades de la piel, sobre todo las que se localizan con más frecuencia en Guanajuato, doctor. Sí, en Guanajuato y en León, por ejemplo, que son de las grandes ciudades del estado de Guanajuato, las enfermedades que vemos son las mismas que se ven a nivel mundial. Es decir, las más frecuentes yo creo que podríamos considerar al acné cuando hablamos de la población joven de nuestro país. De la edad media de la vida es la dermatitis por contacto y en los ancianos serían los tumores. Entonces, de esa manera nos podemos situar. Sin embargo, actualmente tenemos como una epidemia de enfermedades infecciosas y parasitarias. Dentro de estas enfermedades hay que considerar a las tiñas o a las enfermedades producidas por dermatofitas y a las parasitosis. Las parasitosis son la escabiasis y ahora hay una epidemia mundial de pediculosis. Entonces, estas son las enfermedades más frecuentes que creo que las ve el dermatólogo, pero las tendría que conocer el médico de cualquier especialidad o el médico general, porque son dermatosis de contacto primario. Por ejemplo, el acné lo padecen todos los jóvenes o todos los jóvenes la padecimos en una etapa, y lo importante cuando vemos, por ejemplo, un acné es que se diagnostique y se trate adecuadamente para evitar secuelas, porque las secuelas después son irreversibles, ¿no? Después tenemos cicatrices. El diagnóstico es bastante sencillo, porque la enfermedad es, aunque muy polimorfa, pues da pápulas, comedones, pústulas y en algunos casos da grandes abscesos o cicatrices queloides. Por eso es bien importante el tratamiento y un tratamiento dirigido específico para la enfermedad. El eczema por contacto, la dermatitis por contacto, en general en el país se ve más en amas de casa, que tienen contacto con jabones, con detergentes, con muchas sustancias que irritan en la vida moderna, es decir, que se usan ahora rutinariamente en la cocina para desengrasar, para limpiar, blanqueadores ópticos, enzimas biológicas, etc. Pero creo que en León se tiene que tener una particular observación de la dermatitis por contacto en las manos de obreros, porque hay la industria del cuero, la industria del calzado, que se manejan muchas sustancias químicas y entonces es una enfermedad profesional importante. Entonces son, yo diría, dos enfermedades fundamentales en la consulta diaria que tenemos que tener en cuenta y diagnosticar rápidamente para evitar la iatrogenia. Después de estas dos enfermedades frecuentes o de estas varias, o por ejemplo las parasitosis, yo creo que la más importante en la actualidad es la pediculosis de la cabeza. La pediculosis de la cabeza afecta fundamentalmente en los niños porque se adquiere de contacto directo de cabeza a cabeza, y los niños tienen contacto directo en las cabezas. Se manifiesta por prurito intenso, es decir, si ves un niño que se rasca la cabeza, pues primero tienes que pensar que tiene piojos, pero a veces los pacientes no consultan porque ahora las epidemias de escolares se ven en escuelas de nivel socioeconómico mejor, y entonces las madres nunca piensan que sus hijos pueden tener piojos. Entonces se retrasa mucho el diagnóstico, se retrasa el tratamiento, y a veces el médico no piensa que porque el niño tiene un nivel elevado puede tener una enfermedad que es de pobres o de indigentes, pero hay que tenerlo en cuenta en escolares. Y ya en adultos, pues lo que hay que tener en cuenta es la pediculosis del pubis, que es una enfermedad de transmisión sexual, que es importante porque da un prurito muy intenso, sobre todo en genitales, da a veces un signo que se llama signo de la truza, que es una mancha en el calzón, porque matan al piojo, y es importantísimo porque si vemos un niño que tiene pediculosis del pubis, eso indica abuso sexual. Entonces son como datos fundamentales que nos indican en la medicina en general de que tener precaución. Y de las otras enfermedades que mencionaba son los hongos a los que yo me dedico,
Las tiñas son muy frecuentes, vemos las tiñas de la cabeza, las tiñas del cuerpo. Las tiñas se adquieren del ambiente, se adquieren de otra persona o se adquieren de los animales. Y entonces ahora, pues la gente tiene una pasión por las mascotas. Todo el mundo quiere tener un perrito, un gatito o una mascota de otro tipo, y esas transmiten algunos parásitos conocidos como el Microsporum canis, que es un parásito fundamentalmente de perros y gatos y nos pueden dar tiñas del cuerpo. Entonces, así viendo el panorama general, diría que estas son las enfermedades más importantes que tendríamos que conocer. En el hospital tenemos un programa que se llama Arte en el Hospital y hemos convertido el hospital en un centro cultural. ¿Qué nos podrías mencionar acerca de la dermatología y la cultura y las lesiones de la piel de los grandes personajes, por ejemplo? Bueno, yo creo que la dermatología está muy ligada a la cultura y qué bueno que el hospital está realizando esta actividad, porque este aspecto de la cultura no debe ser tratado exclusivamente, por ejemplo, por el dermatólogo, sino en general por el médico, que tiene que llevar aparejada la formación médica con la formación cultural. Nosotros hemos visto el reflejo de las lesiones dermatológicas a través de los tiempos en el arte. En prácticamente todas las expresiones del arte hay una expresión de la dermatología. Muchas veces se ha expresado en cuadros y se han expresado fundamentalmente enfermedades. Podríamos referirnos a muchos, pero yo creo que lo más significativo sería referirnos a la Mona Lisa. La Mona Lisa, este cuadro tan famoso que prácticamente nadie no conoce, es un cuadro que tiene varias enfermedades de la piel que a lo mejor no vemos, pero si analizamos, por ejemplo, en el párpado tiene un jantoma. Entonces, un jantoma palpebral que podría o no estar relacionado con una enfermedad del metabolismo, es decir, con el aumento del colesterol, etcétera, pero que el pintor dibujó perfectamente o pintó perfectamente. También la misma imagen tiene un tumor en el torso de la mano que podría corresponder a un lipoma, otro tipo de alteración. Entonces, sí creo que la pintura puede reflejar enfermedades de un tiempo. Por ejemplo, ahora nosotros tenemos en el mundo una epidemia mundial de fibromatosis frontal fibrosante, que es una enfermedad donde las mujeres fundamentalmente tienen retracción de la zona del pelo, es decir, es una forma de alopecia, de pérdida del pelo. Pero hay cuadros muy antiguos que tienen 200 o 300 años, que nosotros estamos viendo esa forma de alopecia. Antes pensábamos que era una parte de la cultura de ese tiempo y ahora pensamos que seguramente la enfermedad apareció en ese tiempo. Seguramente la enfermedad que más han representado los pintores son las enfermedades dermatológicas de la cara, y una de las enfermedades dermatológicas que más vemos es el lupus eritematoso y la rosácea. La rosácea da manchas rojas congestivas en la cara, entonces la pueden pintar muy fácilmente. O por ejemplo, la evolución natural de la rosácea es que se engruese la piel, por ejemplo se deforme la nariz y hace esa nariz con mucho abultamientos, como puede ser el cuadro muy famoso del Niño y el Viejo, donde vemos el enfrentamiento de dos tipos de piel, la piel de un niño y la piel de un anciano, y el anciano perfectamente representado con un rinofima. Entonces, sí, el arte ha representado eso. El lupus eritematoso, que da lesiones en alas de mariposa, la vemos muy bien. Las esculturas de Miguel Ángel son perfectas, pero estamos viendo, como les presenté en la sesión, que tienen algunas alteraciones en los nudillos que corresponden a nódulos de Garrod, que cualquiera que no tenga esta información cultural pues lo puede ver como algo normal o exagerado del escultor, pero puede ser que esté representando una forma de expresión de una enfermedad que la estamos viendo en el arte. Entonces yo creo que el arte, hay muchas formas de la expresión en el arte. Por ejemplo, en los libros están la descripción de los primeros pacientes con sífilis, la descripción de los primeros pacientes con SIDA, la biografía de muchos autores que tuvieron estas enfermedades y que ahora podemos prácticamente recuperar toda la sintomatología de las enfermedades al leer estos libros, ¿no? O cosas tan comunes como los callos que han tenido los
artistas o los que tocan el violín que pueden tener alteraciones en el cuello y que es una alteración dermatológica, o los pianistas que pueden tener una alteración en los dedos por una dermatitis por contacto o por un desarrollo más de la hiperkeratosis de la piel al estar en contacto con las teclas. Entonces yo creo que la dermatología está muy unida a la cultura y que bueno que ustedes están explorando esta área como para aumentar o mejorar el espíritu creativo de los médicos y mejorar el bagaje cultural de la medicina en general. Gracias por la respuesta. Y sí, bueno, es apasionante el estar descubriendo en pinturas, en esculturas, algunas enfermedades, particularmente en este caso de la piel. Pero frecuentemente, en general, se piensa que la principal y a veces la única arma diagnóstica que tiene el dermatólogo son sus ojos. Pero sé que pues ya ha habido avances tecnológicos. ¿Nos puedes platicar un poquito ahora, en esta época, qué es lo que utiliza un dermatólogo aparte de sus ojos? Sí, nosotros utilizamos fundamentalmente la visión. Curiosamente utilizamos muy poco la palpación, que se utiliza en otras áreas, pero la visión es fundamental y ahora lo que se les ha ocurrido a las nuevas generaciones es que han desarrollado lentes de mucho aumento. Antes utilizábamos los ojos y decíamos diagnóstico a golpe de ojo, después utilizamos la lupa o el cuentahilos y ahora utilizamos el dermatoscopio. Entonces es un lente de aumento como el aumento menor del microscopio, pero ahora tenemos la virtud de utilizar unos aparatos que se llaman dermatoscopios en general, pero que permiten aumentar muchas veces este aumento y podemos ver casi microscópicamente lo que está en la piel. Lo estamos utilizando mucho para algunas regiones específicas del cuerpo. Por ejemplo, sirve mucho para los tumores que dan lesiones pigmentadas y podemos definir con un dermatoscopio si el paciente tiene un simple lunar o tiene un melanoma maligno. Los utilizamos para enfermedades de las uñas y podemos decir, sin necesidad de hacer un estudio micológico, si el paciente tiene una onicomicosis o sencillamente una onicolisis traumática, y los estamos utilizando para el pelo y definir si el paciente tiene una dermatitis seborreica, un lupus eritematoso o si tiene una alteración del pelo, una alteración estructural del pelo. Entonces este es un gran avance. De hecho, el estudio con el dermatoscopio, cuando lo usamos en el pelo, ya se llama tricoscopia, porque es muy específica, y cuando lo utilizamos en parásitos se llama endodermoscopia. Entonces son una nueva terminología, un aparataje que es muy indispensable para el diagnóstico preciso de muchas enfermedades nuevas. Y la otra novedad que creo que ya todo el mundo conoce, pero a veces no muy bien las aplicaciones, es el láser. Esta luz emitida, al principio tenía una aplicación muy limitada, había nada más los láser de CO2 o los láser que utilizaban los oftalmólogos, los utilizaban los dermas, pero hay una gama tan extensa de láseres en la piel que tenemos que saber que existen porque tienen aplicaciones específicas. Por ejemplo, hay láser para manchas, hay láser para depilación, incluso hay fraudes de los láseres. Por ejemplo, el láser de la onicomicosis prácticamente no sirve, y entonces la gente compra la idea de que un láser le va a resolver el problema. Pero hay láser muy muy específicos, por ejemplo, las mujeres que han sufrido mucho porque tienen vello exagerado, se tienen que depilar periódicamente y lastimarse la piel con una depilación con cera, ahora lo pueden hacer con un láser y realmente no tener inflamación y tener una resolución y un aspecto estético mejor. Entonces creo que la tecnología ha mejorado mucho. Nosotros tenemos microscopios de fluorescencia, tenemos microscopios que prácticamente puedes ver a través de la piel, como es el microscopio confocal, que es una técnica no invasiva que te permite ver incluso en la dermis superficial. Entonces yo creo que sí hay muchos avances aparejados a la medicina que van con la dermatología. Muy bien, muchas gracias. Bueno, por último, me gustaría que invitaras a quienes nos vayan a ver de aquí a que sea el Congreso en Querétaro. Sí, nosotros ahora como presidente de la Sociedad Mexicana de Dermatología me permito invitarlos al Congreso Mexicano de Dermatología que tendrá lugar en el Centro de Convenciones de Querétaro del 22 al 26 de mayo
Es un centro de convenciones espectacular con instalaciones de primer nivel y tendremos participantes prácticamente de todo el mundo. Entonces es una oportunidad para nosotros en el estado de Guanajuato poder ocurrir a un congreso que tiene tintes internacionales cuando lo tenemos tan cerca para acudir ahí. Vean los programas en la página web con entrar a www.sociedadmexicanaDedermatología.org. Los esperamos. Muchas gracias y pues te agradecemos mucho el habernos dado la oportunidad de platicar un poquito contigo y dejar este video para siempre aquí. Hasta la próxima.